Pues, buenas tardes. Eh, Buenas tardes muchachos. Somos estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Estilo Llegué Avanzada. En esta oportunidad le queríamos hacer unas preguntas acerca de este libro, eh, sobre la esclavitud que se dio en el Perú en el apogeo bueno, o sino de las haciendas, ¿no? ¿Sí? Para ello Ya. hemos tenido interrogantes para que usted nos pueda ayudar en nuestro proyecto. Nuestra primera pregunta para este es, ¿cómo se inició la esclavitud en el Perú? Desde hace- El profesor Jaime sabe perfectamente que quizás no somos especialistas en netamente lo que es trata de negros, trata de esclavos, pero sí hemos estudiado, hemos leído bastante respecto a ese tema, ¿no? Hay que entender de que la esclavitud no es solamente, digamos, en el siglo XVI con la llegada de los españoles. La esclavitud se remonta ya siglos antes, inclusive antes de Cristo. Los primeros esclavos vienen con Francisco Pizarro. Ya son esclavos negros de Angola, del Congo, del continente africano. Ya vienen ya con los españoles los esclavos negros, ¿no? Son utilizados como, digamos, como mano de obra, tienen un valor, o sea, cuesta una cantidad de dinero y son utilizados básicamente en las haciendas, ¿no? En las haciendas, es decir, haciendas ubicadas en la costa del Perú y parte de la sierra. Posteriormente son traídos a la selva, pero su función en la selva no era tan, digamos, importante como sí lo era en la costa y en la sierra, ¿no? Entonces, si hablamos de esclavitud propiamente dicho, el esclavo viene ya traído en las embarcaciones desde Europa en el siglo XVI con los conquistadores, ¿no? Ya, hay que entender una cosa, miren, los esclavos, si tú hablas de esclavitud, nos imaginamos a negros. No siempre han sido los esclavos de color negro. Ya los esclavos han sido chinos. Ya los esclavos no siempre han sido negros, sino ya progresivamente, por la condición social de ciertos países, su población adopta esta condición de esclavos o semi-esclavos. En el Perú no ha habido esclavos chinos ni esclavos japoneses. La categoría es semi-esclavo, ya porque el esclavo es una cosa, es como tu lapicero, como tu mesa. El esclavo puede ser vendido, puede ser regalado, puede ser hipotecado, puede ser transferido, puede ser embargado, pero el semiesclavo no. El semiesclavo simplemente trabaja en condiciones de esclavitud, pero todavía tiene esa libertad. Es decir, pagando su deuda, puede ser liberto, ¿no? No es un esclavo propiamente dicho. Un esclavo no tiene derechos, inclusive sobre su vida no tiene derechos, ¿ya? no, En cambio, los chinos, los japoneses vienen al Perú en condiciones de semi-esclavo. Trabajan como esclavos, pero la categoría de esclavos no encaja en su característica. ¿Por qué? Porque simplemente pagando su deuda, ellos eran libres. En cambio, el esclavo, ni pagando la cantidad de dinero que tenía, podía ser liberto, sino comprando su propia libertad, cosa que ocurría casi nunca, casi nunca. Eran generalmente los padres esclavos quienes compraban la libertad de sus hijos, con la promesa de que estos hijos, cuando crezcan, compraran la libertad de sus padres. Pero eso casi nunca ocurría. Los, los japoneses, los chinos, llegan al Perú porque en Asia está ocurriendo una crisis económica, social, política, un gobierno, digamos, dictatorial, ¿no? Llegan al Perú en condición de trabajadores libres. Al llegar acá al continente americano, se les inserta a un modo semi-esclavo. Se podría decir, entre comillas, con engaños, adelantándoles un dinero con la promesa de que ellos van a cumplir con el pago, pero en el tiempo se quedaban permanentemente en el Perú porque su deuda era impagable, ¿no? Es como que te digo, a ver, ¿cuál es tu nombre? Johnny. ¿Cuál es tu nombre? Ya, Johnny, ¿vas a Ajá. trabajar para mí?
y yo te voy a dar ahorita 30.000 soles de adelanto, ¿ya? Estos 30.000 soles tú no me lo vas a pagar en efectivo, me lo vas a pagar en trabajo. De esos 30.000, tú a tu familia le vas a dar 20.000 y 10.000 te vas a guardar para tu mantención. Pero resulta que esos 30.000, llegando acá a mi chacra, yo te hago trabajar como una mula. Y resulta que tú me sales debiendo más de 30.000. Y yo te doy adelantos y adelantos y tu deuda al final se hace impagable. Al punto tal de que puedes trabajar para mí toda tu vida y nunca llegas a pagar tu deuda. Pero tienes libertades, tienes ciertos derechos, cosas que el esclavo no tenía. Sí. Ahora me dijiste que quieres saber sobre la crisis que generó la llegada de... De esclavos, o sea, cuando pasamos de los indígenas, se produce una crisis. ¿Por qué razones se produce? ¿Te refieres a que cuando se hace la compra de esclavos Ajá. y vienen migraciones chinas, se produce una crisis en donde en la población indígena, No, o sea, cuando los esclavos negros o sea, Ramón Castilla, dio en la ¿ya? libertad, Martí, proclama que los hijos de los esclavos son libres, se produce una crisis. ¿Y a qué se debe eso? Y más adelante se produce una crisis más fuerte y por ello las grandes haciendas están obligados a que hagan contrato con los migrantes chinos para que puedan trabajar. ¿Por qué razones se dan eso? Ya, cuando dices crisis, hay que entender que una crisis no es una palabra negativa, ¿no? Tú puedes tener una crisis económica, que es negativo, no tienes plata, o puedes también tener una crisis sentimental. Puedes estar muy Sí, enamorado y en un estado crítico, que es bueno. Entonces, la crisis no es solamente negativo. Ahora, hablamos de una crisis social en cuanto a los esclavos, porque al declararse la libertad, las haciendas quedan sin mano de obra. Y al quedarse sin mano de obra, no hay producción. Por ejemplo, si se producía caña y de la caña sale el azúcar, y este azúcar es trabajado por los negros esclavos, al ellos ser ya libres, ¿quién ocupa ese lugar? Eran los, los inmigrantes chinos, ¿ya? sí, Los inmigrantes chinos ocupan su lugar, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta una cosa, que la inmigración china, la inmigración japonesa, es similar a la inmigración venezolana. Ustedes entenderán que ahí donde en el lugar donde también hay venezolanos. Lo mismo o un caso similar ha ocurrido en el siglo XIX con los chinos y los japoneses. Crisis económica, gobierno dictatorial, moneda devaluada, su moneda no vale casi nada. Entonces ellos buscan una posibilidad de desarrollo. ¿Y a dónde miran? Miran a a salir países que, claro, que hay oportunidades, pues, ¿no? está en desarrollo mayormente. Claro, tú no irías pues a un país donde hay bastante competencia, ¿no? Tú vas a ir a un país donde hay libertad de venta, de compra, y hay bastante libertad de poder salir adelante. Eso, lo que está Es, pasando con los venezolanos, pasó con los chinos y los japoneses a inicio del siglo XIX. ¿cómo se dio inicio a la esclavitud en la hacienda de San Nicolás? Eso queríamos saber. Allá, hay que entender una cosa. San Nicolás es una hacienda que está ubicada al norte de Lima, ¿ya? Dime, Tor. Ya, la hacienda San Nicolás ha sido creado, ¿sí? Ha sido creado por una orden religiosa a finales del siglo XVI, ¿ya? Entonces, para su mantención, para su mantención, obviamente tenían que tener mano de obra. Y la mano de obra en ese tiempo eran pues los esclavos y los indígenas. Entonces comienzan a comprar esclavos. Los esclavos eran comprados a precio, digamos, o intercambiados a precio de lo que valía o sea, 4 caballos. ¿Ya? 4 caballos era el equivalente a un esclavo. Tenía un precio el esclavo. ¿Ya? Pero el esclavo era como una cosa, como tú te compras una lámpara y tiene un valor. El esclavo era una cosa. Entonces la esclavitud en la hacienda San Nicolás comienza, en sus orígenes, los documentos lo demuestran, a finales del siglo XVI, o sea, más o menos 1590 aproximadamente. Ya aparecen los documentos ya.
Aparecen los documentos, los esclavos, inclusive en el censo aparece población negra en la región Lima, ¿no? Y a mi compañero tiene otro interrogante. Un dato que quería saber es de cómo es el trato de los peones japoneses en la hacienda de San Nicolás, o sea, cómo se trataba a los peones Uy, japoneses. su trato era pésimo, ¿no? O sea, imagínense ustedes que están ahí. Ellos cobraban eh, mensualmente, en ese tiempo cobraban mensualmente un sol 50, ¿ya? Un sol 50, que vendría a ser más o menos 40 céntimos diarios, por poner así. Con esos 40 céntimos compraba 10 céntimos de pan, ahí agua de lo que salía, un trozo de carne, solamente para la manutención. Por eso los japoneses en su mayoría estaban desnutridos, desnutridos. Se les proporcionaba ropa, se les proporcionaba una habitación, se les pagaba mensual, pero el trato era inhumano, pues. Las condiciones en las cuales vivía eran inhumanas, pero no, tú comprenderás que estar encerrado y solamente salir a trabajar es inhumano, pues. No tener Sí, libertades. dicen que salían desde las 4 de la mañana hasta que el sol se oculte. Es una forma de, este, de semi-esclavitud casi pura ya, pues. O sea, Claro, solamente, de solamente, los tres, sí, solamente ibas y encima por un plato de comida, ¿no? Diario. Y pues eso de no los termina. 300, de los 365 días que tiene el año, ellos trabajaban 365. Y no tenían para descanso los domingos, ¿no? O Ya, sí. descansaban en Navidad, descansaban en Año Nuevo, descansaban también en Semana Santa el Jueves Santo, pero siempre y cuando al patrón se le ocurría descansar. Pero si no se le ocurre, si no lo, lo decidía así el patrón, el hacendado, ellos trabajaban los 365 días del año para pagar su deuda. Ya. ¿Por qué se llamaban a los que se escapaban cimarrones y palencas? ¿Por qué se llamaban? Ya, son términos ya foráneos, ya. Son términos foráneos. El cimarrón era el esclavo huido, el que se escapaba. Y ellos establecían campamentos a las afueras de las ciudades, generalmente los valles, y esos campamentos, esos lugares donde ellos padecían, se le llama palenques, ya palenques, porque los palenques son lugares pues en África y en zonas tropicales, lugares donde viven los negros, pues, ¿no? Donde viven los negros. Sí. Y ahora cuando hablamos de la esclavitud nativa, o sea, que es unos años más adelante, Inclusive hay esclavitud en la selva también hay bastante, sobre todo esclavitud sexual, prostitución, donde no los liberan hasta que paguen sus deudas, ¿no? Entonces, es otra modalidad ya, y pero otro, sigue viendo todavía. y a veces ya porque algunos tienen hijastros y todos esclavizados, pues, de una forma, con trabajo forzoso. Claro, es un trabajo forzoso, pues, ¿no? Ya, muchísimas gracias por compartir un poco de su conocimiento, señor.